Bueno, pues ya estamos de regreso con nuestro tema madre, nuestra entrevista principal de este día, que es un gusto, un placer. Yo la veo y la escucho desde hace mucho tiempo. Nuestra querida Laura García, que es lexicógrafa, pero yo creo que todos la van a ubicar porque ella es conductora del programa La Dichosa Palabra, que lleva, me parece que casi 15, 20 años, no sé, yo no llevo la cuenta. Ya estamos en la 18, la temporada 18, madre mía. Exacto, entonces, La mayoría de edad ya. exacto. Entonces, bueno, ya la vieron, nuestra querida Laura García, bienvenida y vamos a platicar con ella porque nos interesa mucho conocer su experiencia de lo que ha sido convertirse en madre en medio de esta pandemia. Aquí hablamos mucho de todo lo que es posterior al nacimiento, pero poco hemos hablado de lo que realmente y no hemos podido tener un testimonio de lo que es convertirse en madre, no solo parirlo, sino vivir todo el embarazo en una circunstancia de riesgo de salud, de confinamiento, de muchas pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, Laura, bienvenida y pues bueno, si nos quieres compartir, obviamente por ahí leí un tuit así de ¿por qué la gente está teniendo hijos en pandemia? Bueno, saben que un embarazo dura 9 meses y hace 9 meses nadie sabía que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Que en realidad son 10 semanas, las 40 semanas son 10 meses, perdón. Exacto. Entonces, cuéntanos cómo te agarró la pandemia, en qué parte de tu embarazo y cómo fue superar ese momento. Pues ha sido toda una aventura y ha sido una cosa, como bien dices, inesperada, porque, bueno, si ya de por sí un embarazo te pone enfrente muchos retos y muchas cosas que uno no sabe de antemano, por mucho que te las cuenten hasta que las vives, no sabes cómo va a pasar, y lo que cada embarazo es un mundo, y bueno, pues ahí empieza realmente el descontrol, ¿no? Cuando uno quiere tener todo el control de su vida, pero empieza el descontrol. Yo me enteré del virus, en realidad, estando haciendo la feria de la FIL Minería en Ciudad de México, en febrero, a finales de febrero, casi principios de marzo. Ahí se empezaron a dar a conocer los primeros casos que estaban apareciendo en México. Y yo ya tenía la noticia de que en España, donde radica mi familia, pues se estaba dando bastante rápido, pero no sé qué pasó, que en cuestión de hay un virus en Oriente, pasamos a esto se está descontrolando, estamos fatal, no sé, pasó muy poco tiempo y según yo en una semana fue todo rapidísimo. Entonces yo tenía previsto, de hecho mi idea era venir a España, donde estoy ahora, a tener aquí al niño con mi familia, rodeada un poco acá en verano, y pues, quería tener unos meses, por así decirlo, un poco fuera de combate en el trabajo, pues pasarlo aquí junto a mi familia. Cuando todo esto se desata y empieza a ser una bola gigantesca de nieve, yo escucho al presidente de España decir que se va a declarar, que ya se ha declarado el estado de alarma y que se están un poco pensando, están viendo la posibilidad de cerrar fronteras. Y ahí empecé un poquito a entrar en pánico, porque dije, yo no voy a aguantar entonces ni siquiera los 15, 20 días que faltaban para mi vuelo. Si cierran fronteras, esto pasa de un día para otro y adiós. Entonces lo que hice fue irme al aeropuerto a preguntar si yo podía adelantar el vuelo. Bueno, fue toda una odisea poder cambiar ese vuelo, que se pudo cambiar gracias a la pandemia, sí, pero por lo mismo había miles y miles y miles y miles de personas queriendo hacer lo mismo, entonces fue un poquito tenso. Yo hice una maleta para irme como en media hora, cerré mi casa en otra media hora y me fui al aeropuerto a agarrar un avión que salió al día siguiente. Y entonces adelanté 15 días mi plan, por así decirlo. Entonces, primero que yo tenía un baby shower pensado en México, despedirme de todo el mundo, y además tenía una fiesta preparada porque cumplía 20 años de estancia en México, y todo eso, pues nada, cancelado. Me tuve que ir de un día para otro, con lo cual trabajos y todo lo que uno pues, va preparando en el día a día, sobre todo para los que somos freelance, pues se quedó así, y luego lo empecé como a medio a organizar a distancia, que luego tampoco fue tan complicado porque en realidad se fue cancelando todo. Llegué aquí en un estado de alarma en la que ya había confinamiento. Yo lo que hice fue directamente ir del aeropuerto a una casa que mis padres tienen en la montaña.
con el ánimo también un poco de alejarnos de las ciudades y de gente y poder estar como más tranquilo. El aeropuerto fue la primera impresión que yo tuve de algo grave está pasando, porque estaba todo vacío, había muy poquitos vuelos, nuestro vuelo venía, bueno, no había casi nadie, éramos como 30 personas, imagínense, 30 personas en un vuelo. Eso sí, veníamos todos muy cómodos, muy estirados, pero era una sensación extraña. Entonces yo vine muy cómoda en cuanto a que yo ya tenía ahí 7 meses de embarazo, no sufrí tanto como los vuelos que dicen que te tienes que levantar mucho al baño, no tuve que esperar nunca para ir al baño, fue todo más o menos bien, pero ya aquí se respiraba una tensión. Los siguientes meses, pues evidentemente yo tenía una serie de citas médicas a las que acudir para hacer el seguimiento, sobre todo al final, y los hospitales estaban atascados, eran focos de infección, había gente por todas partes. En medio de todo esto yo tuve una diabetes gestacional que se me disparó con todo el embarazo, entonces tenía que tener un seguimiento y por el cambio, por mil cosas, ¿no? Que uno cambia la alimentación, los horarios y demás, como que mi glucosa estaba disparándose, se preocuparon, entonces me dijeron, no, hay que hacerte análisis, hay que verte en el hospital. Entonces ahí fue la primera vez que yo tragué salida y dije, Dios, me voy a exponer, realmente voy a exponer a mis padres que viven conmigo. Yo guardé aquí una cuarentena al llegar, es decir, mis padres y yo estábamos en la misma casa, pero por fortuna hay jardín, entonces que la casa es como espaciosa y podíamos mantener las distancias, teníamos toallas separadas, cubiertos separados, nunca nos abrazamos, entonces fue raro después de meses de no vernos, tener esa distancia con gente a la que deseas tanto ver y que además tienes una panza que quieres compartir con la gente, porque lo siguiente fue eso, es decir, uno cuando está embarazado, pues quiere decirle a la gente, quiere lucir la panza, quiere hacer un poco ese sentido de comunidad que yo nunca pude hacer porque pues, estábamos aislados. Ir al hospital fue, bueno, yo hasta me mareé, fue bastante porque además me pusieron una bata, doble mascarilla, un gorro, guantes, no toques aquí, no toques allá, estaba todo totalmente fantasma en el hospital, solo estábamos las embarazadas, eran los únicos que nos estaban atendiendo en una parte muy aislada del hospital, porque el resto del hospital eran todos enfermos COVID, y ahí se veían escenas bastante espeluznantes, eso que no veíamos lo peor, pero yo ahí me dio miedo, porque dije, ¿qué va a hacer si esto sigue? Y yo me estoy acercando a la semana efectivamente del parto y demás. Afortunadamente yo seguí como mucha disciplina. Es decir, como tenía diabetes y estaba con mis padres que me podían cuidar y de alguna manera esa parte es más fácil, ¿no? Que tengas a tus padres pues, haciendo de comer y cuidándote, pues es más fácil hacerlo. Y lo que hice fue seguir una rutina, es decir, me acostaba, me levantaba, tenía mis horas de comida, caminaba, aunque ya estaba prohibido salir a la calle, pero como nosotros estábamos en la montaña y prácticamente no hay gente acá, pues yo agarré un cachito de tierra plana que encontré de 40 metros al lado de casa de mis padres, de ahí, así como un hámster, me la pasaba dando vueltas y vueltas, 1 hora y media por la mañana, 1 hora por la tarde, y entonces resultó que yo hice mucho ejercicio. Yo adelgacé durante el embarazo. Estuve haciendo como alrededor de 10, 12 kilómetros diario, hasta el último día. Y comiendo una alimentación muy sana, porque además como había que ir al supermercado y solo se podía ir, nosotros decidimos ir nada más cada 15 días para 3 personas, pues entonces había que agarrar mucha comida y utilizarla muy bien en casa. Entonces teníamos una alimentación sanísima, estupendo. Y bueno, pues así fueron pasando los días hasta que se acercó la semana o las 2 semanas últimas, donde el monitoreo ya tiene que ser un poco más continuo, ahí las cosas empezaban a ser un poco más tranquilas en el hospital, y entonces sí fui ahí 2, 3 veces al monitoreo. Al final, pues mi niña no quería salir, entonces me tuvieron que inducir el embarazo en la semana 41. Y ahí lo que pasó es que no dejaban llevar acompañantes, las medidas de seguridad eran muy grandes, nos hacían PCR a todos los que teníamos previsto pasar ahí un tiempo en el hospital, y fue raro, porque uno también tiene esta idea de que el parto es gente viniéndote a ver y, no sé, lleno la habitación, y yo me la pasé sola con mi bebé, lo cual no estuvo tan mal, porque son momentos que uno luego entiende que son muy delicados, que son
de mucho cansancio, de mucha incertidumbre, de muchas dudas. Y cuando uno está tan abrumado y tan lleno de cosas, pues a lo mejor la gente en ese momento tú no te enteras, ¿no? No estás para visitas. Entonces yo pasaba todo el día con mi bebé ahí, que si enganchándose, que si la lactancia, que si las visitas médicas. Y no había tiempo para aburrirse, no había tiempo para pensar en nada más en supervivencia. De aquí hay que salir. Mis papás vinieron a buscarme al hospital 2 días después. Y ahí fue, yo me hacía mis selfies en el hospital para que la familia conociera al nuevo integrante. Y bueno, lo que hice yo fue no pensar, no plantearme más allá de lo inmediato, del día a día, de lo que tengo que hacer para estar bien, tratar de no angustiarme con lo que pudiera pasar, porque ya bastante era todo lo que se veía alrededor. Era muy difícil pues, mantenerse ajeno a todas las noticias y el no pensar en Dios, qué mundo va a conocer este bebé, cómo vamos a hacer. Yo traté de no pensar y de bloquear un poco incluso. Perdón, sí, tú llegaste a España cuando la crisis en España estaba en su mero apogeo, que fue febrero, principios de marzo. Acá nos llegó un mes después, tú ya estabas allá. Entonces, eh, ¿alguna vez te cruzó por la cabeza esto de, yo sé que el hubiera no existe, pero de haber sabido no lo habría hecho o nunca se te ocurrió? Es decir, creo que justo el ejercicio, la buena alimentación también, sin duda, y aquí lo hemos hablado, tiene un impacto en el estado de ánimo, ¿no? Y en la capacidad de sobreponerte mentalmente a una serie de cosas. Pero, ¿cómo tendrías algunos ejercicios o qué hiciste para lograr tener esta claridad de un día a la vez? Hoy, y no pensar, porque efectivamente futurear es el ingrediente principal para el estrés, la ansiedad y el pánico. Pues no te puedo decir que haya sido algo muy consciente. Yo creo que uno lo va haciendo porque va saliendo así. A mí me salió así y va bien. Yo sé que alrededor la gente estaba más preocupada, podría decir que yo misma, porque entiendo que no poder como estar más y ayudar más, pues daba más ansiedad quizás. Yo, bueno, lo que me pasó un poco es que a mí se me mezclaron esos sentimientos que todos hemos tenido con la pandemia y con el virus y con el que va a pasar en el futuro y los trabajos y demás. Y además, una angustia que uno tiene de nervios, porque hay mucha ilusión por tener un bebé, pero también hay mucho miedo y mucha angustia. Entonces, yo no te sabría decir qué parte fue del embarazo, qué parte fue de la pandemia. Yo creo que ahí están las dos cosas juntas. Y a mí lo que pasa es que de todas maneras, como yo iba a estar un poco apartada del mundo laboral por mi cuestión de maternidad, la angustia del trabajo yo creo que va a empezar ahora, cuando tenga que irme reincorporando porque voy a ver que ahora mismo toda la situación está mucho más difícil. Pero el hecho de estar aislada, lo que me ha pasado es que, hombre, pues a mí me hubiera gustado más quedar con, yo 20 años que llevo en México, nunca había estado dando tiempo en España, entonces como desaprovechar, por así decirlo, mi estancia aquí, de no poder hacer las cosas que luego uno extraña, la gente que no ve, el poder pasear, el poder, te podría decir que hasta comprarle cosas al niño, ¿no? Yo no he salido de compras. Es más, te podría decir que yo no tenía ropa para mí después del parto. O sea, yo me traje mi ropa que utilizaba en México y que nada más era como agrandando un poco la panza, pero como además coincidió aquí con la temporada de frío, pues era nada más taparte y ya. Pero doy a luz, es junio, empieza el calor y yo no tengo ropa. Entonces todo lo que uno podría haber preparado un poco mejor y con más tiempo y más calma, de repente ves que pues, nada, me fui un día a unos grandes almacenes y me compré 2 vestidos, 3 pantalones y 2 blusas y con esas pues voy repitiendo y ya. En realidad la cosa de no pensarlo también a mí, te voy a confesar algo, a mí me ayudó, y esto suena raro decirlo, pero la experiencia del temblor, que había sido hace pues 3 años y donde yo perdí la casa y donde yo también tuve ahí un episodio bastante feo, a mí ya me había un poco entrenado a este momento de perderlo todo, de no hacer planes, de que las cosas pueden salir de otra manera y de no futurear. Yo creo que para mí sí me sirvió mucho ese entrenamiento a la mala, pero de alguna forma yo sí estaba, y luego estaba con mis padres, que algunos los padres dan como esa serenidad,
esa seguridad, ese aquí no va a pasar nada malo. Nos encanta todo lo que nos estás contando. Nos tenemos que ir rapidísimo a un corte comercial, pero vamos a seguir con esta gran historia que nos está motivando también a todos y con las herramientas que nos estás brindando. Vámonos a un corte y regresamos ahora mismo. Bueno, pues ya estamos de regreso conociendo la historia de Laura García, conductora del programa La Dichosa Palabra desde hace ya 18 temporadas. Ella es española, pero la hemos adoptado en México con mucho cariño. Ella ha sido editora, traductora, una estuche de monerías. Laura, pues sí, una tragedia resulta que nos prepara para la otra, ¿no? Aprendemos la resiliencia finalmente así, sobreponiéndonos a los malos ratos. Y efectivamente, hay una pérdida de los rituales, ¿no? Desde el baby shower hasta la visita, que la verdad, yo como dula posparto, te lo digo, generalmente recomiendo que los primeros días no se reciban visitas. Es decir, pandemia o no pandemia, sí es un momento de adaptación, tanto del bebé al mundo fuera de la panza y a la mamá con su bebé, ¿no? O sea, conocerlo, el llanto, etcétera, esta demanda constante. Y justo te quería preguntar eso, ¿cómo fue en una situación de pérdida de autonomía, de pérdida de salir, de no tener la ropa, ni la tuya, ni la de tu bebé, este encuentro con un ser que te demanda 24 horas al día las primeras semanas, los primeros meses? ¿Eso te ayudó a no pensar en lo que estaba sucediendo afuera o lo que estaba sucediendo afuera era un tema en tu cotidianidad? Es buena pregunta porque creo que nunca me la he planteado así, pero pues es un poco el pensar, somos equipo, mi rey, ahora sí que mi principito, entonces tenemos que salir de esto adelante y no, para mí, como tenía tan claro que lo que había que hacer era concentrarse en él, para mí fue más bien un rayito de luz y de felicidad dentro de un escenario bastante oscuro. Yo veo a la gente muy preocupada, muy angustiada y a mí me sabía mal sentirme la más feliz de la vida por estar viviendo una cosa que deseaba tanto. Entonces, creo que hice sí un poco burbuja dentro de todo. Claro, me pasaba que yo decía, pobre niño que está conociendo a todo el mundo con tapabocas, ¿no? Y no está viendo a la gente sonreír. Pues yo tengo que sonreír el triple porque es la sonrisa que va a ver. O no va a recibir la visita de sus tíos, de sus primos, no va a poder jugar. Bueno, da igual, porque es un bebé. En realidad, me hubiera preocupado más si hubiera tenido 2 años. Ahora, de momento, lo que necesita nada más es comer y dormir y ya. Entonces, las necesidades son tan básicas que esas necesidades no se han visto alteradas. Y si no, para todo lo demás hay un mundo tecnológico de entregas a domicilio donde todo te lo traen a casa. Entonces también es una manera de decir, pues vivimos en una época ahora en la que hay facilidades y el hecho de decir, bueno, ¿cómo traer a un niño en esta época? ¿Qué le va a pasar? Bueno, yo creo que en la historia de la humanidad siempre ha habido momentos de horror. Imagínate toda la gente que ha nacido en la guerra. Yo tengo familia, mi tía, la hermana mayor de mi madre, nació en plena guerra y me imagino que peor panorama que ese, cuando ves que hay bombardeos, que está todo el mundo pasando hambre y demás, pues ahí te tiene que angustiar. Y mi abuela todavía tuvo 2 hijas más. Entonces, la vida se va acomodando, todo es pasajero, las cosas malas no duran siempre, las cosas buenas tampoco. Entonces, un poco la humanidad misma dándote una lección de esto es lo que hay. Y el hecho de traer a un ser a un mundo inestable, bueno, pues a lo mejor necesitamos más epidemiólogos que estudien más los virus. Pues a lo mejor hay que traerlos al mundo para que nos ayuden a los que no sabemos qué hacer con todo esto y a lo mejor alguno de los que estén haciendo ahora logre una manera mejor de vivir o de aceptar esto. Y bueno, pues ha sido un tirón de orejas a nosotros a cuidarnos, pero en mi burbuja personal creo que no ha cambiado más allá de no poder compartirlo tanto con la gente y no podernos abrazar, porque mi bebé y yo tenemos la misma relación, las mismas circunstancias que tendríamos sin la pandemia.
quizá iremos mejor al pediatra y no con tanto miedo y tantas medidas de seguridad, pero lo básico, que es lo que necesitamos ahora él y yo, lo tenemos. Entonces, por suerte también tengo que decir que vivimos en un momento de privilegio, estamos en una casita de campo donde respiramos aire puro, donde hace buen clima, donde tenemos calefacción, se hace frío, noches, ¿no? Tenemos animales y tenemos a la familia directa cercana, entonces, pues sí, entiendo que también para mí, sí, fíjate, me pasó una cosa bien chistosa el día del parto. Cuando yo iba camino al hospital, iba pensando en todas las mujeres que ese día iban a dar a luz en el mundo y en qué circunstancias iban a estar todas en ese momento dando a luz. O sea, fue un poco para darme fuerza yo de, Laura, estás teniendo mucha suerte, tú tienes un hospital, en ese hospital trabaja mi primo, con lo cual de alguna forma había alguien de confianza más o menos cerca, pero había mucha gente que estaba dando a luz en circunstancias posiblemente muy adversas y lo iban a tener de todas maneras. Entonces, sí fue un sentimiento de comunidad o de hermandad con esas mujeres que yo no conocía y que ni siquiera sabía quiénes eran, y decir, pues en esto es lo que nos ha tocado y toca hacerse el doble de fuerte, pues, ni modo. Laura, y para todas las futuras mamás que nos están viendo ahora mismo, ¿qué les quieres decir? ¿Qué consejos les pudieras dar? Mira, a mí me dieron varios consejos muy buenos. Uno era que confiara en la naturaleza, que confiara en mi cuerpo. Esto era algo que habían hecho millones de mujeres en la historia y que todas salían adelante y que todas se podían. Yo no hice, por ejemplo, cursos de los que uno tiene para saber qué va a pasar, cómo prepararse para el parto, etcétera, lactancia y demás. Yo hice algunos por internet, a distancia y por teléfono, pero uno extraña el estar más preparado. Y lo que uno tiene que hacer es confiar en que uno está preparado para ese momento. No lo sabes, pero cuando llega ese momento, el niño sabe nacer y tú vas a saber ayudarlo a nacer. Y si no, hay un montón de gente a tu alrededor que aunque no los conozcas, están preparados, están ahí para ayudarte a ti a ese momento. Estamos en el 2020 y que afortunadamente la ciencia ha hecho que ese momento no sea ya un momento tan arriesgado, tan peligroso, que evidentemente conlleva algunas circunstancias, no voy a ponerlo todo de color de rosa, porque no es verdad, pero en general la gente está ahí y sale con un bebé en brazos, entonces hay que enfocarse en el resultado. Yo estoy aquí para salir con mi bebé en brazos, y cuando todo esto haya pasado, yo tengo a mi bebé y me sonría, te puedo asegurar que lo demás se queda en una anécdota, que lo contarás con más o menos risas y humor, pero lo importante es que tu niño va a salir del hospital en tus brazos y todo va a seguir caminando y tú vas a lograr lo que querías. Entonces, que confiemos en la naturaleza, que confiemos en la medicina, en la gente que está ahí para ayudarnos, y que el resto de las cosas se van acomodando. Hemos llegado a un momento de la sociedad en la que consumimos demasiadas cosas y que parece que todo es insuficiente, y lo básico, yo vuelvo a decir que hay que fijarse en lo básico, y lo básico lo tenemos. Entonces, nada, que se animen muchísimo, que no le tengan miedo, que piensen egoístamente en esa burbujita en la que nosotras estamos metidas en este momento, ayuda de alguna forma a ver las cosas, y que la fuerza una la saca con pandemia y sin pandemia, porque estamos hechas para ese momento. Entonces, nada, que disfruten. Yo sé que es muy difícil. A mí cuando me decían disfruta el parto, yo decía, ¿en qué momento voy a disfrutar? Esto es imposible de disfrutar, pero luego entiendes, luego las cosas con el recuerdo se van acomodando y encuentras el sentido a todo lo que ha pasado, incluso la pandemia, porque por algo pasa y es lo que nos ha tocado, y no hay que ni castigarse, ni lamentarse, ni decir por qué a mí, por qué esto, sino decir, esto es lo que toca y yo estoy preparada para hacer esto. Entonces confiemos en el momento que han pasado millones de personas antes que nosotras y han salido adelante. Entonces, si ellos han podido, yo también. Palabras sabias, Laura. Oye, y bueno, ahora ya con este espíritu de confianza, de confiar en ti, en tu cuerpo, en la naturaleza, en la medicina, de entender esto como un trance, como una etapa más,
Ahora, ¿qué sigue? ¿Regresas a México? ¿Te quedas allá? ¿Cómo es? Si regresas, si vas a regresar a México, ¿no te da miedo subirte a un avión con un bebé y llegar a un país en el que pues todavía no estamos particularmente saliendo de la situación? ¿Cómo ser mamá te pone una diferencia en este ver al futuro? Pues sí, evidentemente me pone en una situación siempre de tomar decisiones un poco extremas. Lo que me da la maternidad es que las tomas sabiendo cuál es la prioridad y no te detienes en ver todas las opciones o posibilidades. Yo ya he retrasado 2 veces mi regreso a México, es decir, yo ando como prorrogando y prorrogando. Ahora ya sí voy a volver en septiembre, a mediados de septiembre ya estoy por allá, ya son 6 meses fuera de mi casa y como que siento que ya no sé ni qué me voy a encontrar, pero bueno, lo que voy a hacer es una tercera cuarentena, la cuarentena de aquí, la cuarentena de maternidad, la cuarentena de México, es segura cuarentena este año. Y creo que me preocuparía más si mi hijo tuviera una edad escolar, en la que yo tuviera que tomar esa decisión de las clases presenciales, de todo el lío que veo de las mamás eh, con las clases en casa a la vez que trabajan. Eh, bueno, a mí se me presenta el reto de mi trabajo, que pues, han cambiado mucho los planes. Yo vivo mucho de las ferias del libro y sobre todo de eventos donde hay gente y donde participa el público y pues ahora todo eso está cancelado. Eh, Posiblemente haya recortes en lo demás, entonces pues centrarme en ver qué me puedo inventar para estar de aquí a Navidad y ver el día a día y un poco volvemos a lo mismo, no pensar demasiado a largo plazo, sino en, bueno, meterme en un avión, que sí, estoy pensando en cómo voy a proteger al niño, porque a nosotros nos ponen miles de mascarillas, pero a los niños no, entonces cómo les proteges. Me da miedo el aeropuerto más que el avión. Y pues nada, tener mucho cuidado. Yo digo que estamos mucho más preparados que hace 5 meses, sabemos mucho más cómo comportarnos y tenemos un poco más interiorizadas todas estas normas y bueno, pues esperar que no pase nada y ser muy imprudentes, pero nada, yo mi día a día allí yo creo que no va a cambiar respecto a aquí, porque volvemos a lo mismo, estoy con un recién nacido y no hay mucho más que hacerle al pobrecito, entonces volver a casa, ver, montar ahí la casa, porque también cuando me fui pues no había nada para preparado, cosas que me traían amigas y demás, pero su cuarto no está preparado, hay un montón de cosas ahí que voy a tener que acomodar, pero también se hace como ilusión, ¿no? Está Laura, entrando a mi casa. hablando, perdón, hablando de libros, porque ahorita los mencionaste, creo que esta pandemia también es una gran oportunidad para que podamos acercar a nuestros hijos a la lectura. Entonces, para todos los papás que están en casa viéndonos, ¿qué consejo nos puedes dar para que nosotros podamos proponerles a nuestros hijos leer? No sé, porque creo que a veces entramos con esto desde la escuela y todo a quererles, ahora vas a leer esto, y los vamos saturando de cosas. Y bueno, tú con tanta experiencia respecto a esto, quisiera que nos des alguna herramienta para poderlos acercar de manera efectiva y que les guste, que lo puedan disfrutar. La lectura ha sido un tema complicado. Yo, por ejemplo, que leo muchísimo, que me encanta leer, me traje un montón de libros pensando en que, bueno, pues no voy a tener nada que hacer, cuarentena, en casa, fin de embarazo, maravilloso, voy a leer muchísimo. No leí nada, no leí una sola línea. Me bloqueé, estuve poco productiva, no te sé decir. Yo hace un par de días tuiteé en mi cuenta un artículo de Michelle Petit que contaba un poco cómo ella había analizado todo este momento, porque parecía que había sido algo que le había sucedido a mucha gente, el no encontrar ese espacio para leer, ese ánimo para leer, y cómo la lectura no solamente dependía de tiempo, sino también de una necesidad de buscar, que en ese momento, por cómo estaba todo los alrededores, pues no necesitábamos buscar porque teníamos ya la ciencia ficción, por así decirlo, a nuestro alrededor. Yo con los niños lo que haría sería sentarme a leer con ellos. Ellos están necesitando mucho hablar de lo que está pasando, de sus sentimientos, y a veces con la lectura tenemos un poco esta excusa para poder sacar esos temas que a lo mejor los mayores no sabemos cómo sacar con ellos.
trataría de buscar temas que no tuvieran nada que ver con lo que está pasando, sino que la lectura fuera efectivamente ese espacio de escape, de enajenación, si lo queremos ver así, pero también de goce, para poder abstraernos y poder soñar en mundos imaginarios y mundos ficticios, pero también mundos donde uno es feliz. Y si ahora podemos aprovechar esta situación para demostrarles que la lectura es ese espacio de uno querer ir a otro lugar para un poco escapar de la realidad, creo que también es buena excusa. Yo también he leído ahora, porque ahora estoy volviendo a la lectura por fin, justo cuando ahora tengo menos tiempo, pero ahora es cuando más necesito acercarme a los libros, y he estado leyendo, claro, hay muchas lecturas para las mamás sobre el embarazo, cómo prepararse, pero me di cuenta que había poca literatura de mamás contando su experiencia, como más o menos todas hemos tenido un diario donde vamos poniendo ahí lo que nos va pasando en el día a día del embarazo, luego va desapareciendo un poco esa dinámica porque el tiempo te come y prefieres dormir a escribir, pero acabo de leer uno de Jazmina Barrera, de la editorial La Medida, que se llama Línea Negra, que es la línea que te sale en el ombligo, algunas panzas para guiar a los niños hacia el pecho. Y creo que está muy bien escrito. Yo me sentí identificada mucho con cosas que cuenta Jazmina, decir, claro, esto es lo que a mí me hubiera gustado poner en palabras. Da muchos datos, da muchas anécdotas, da muchas emociones, buenas, malas, de esto no era como yo pensé y demás. Luego yo estoy leyendo ahora, bueno, tengo ahí en la lista de espera más bien muchos de Carlos González, que es alguien que sabe mucho de cómo llevar a los papás en esta guía sobre explorar el cerebro, cómo educar a los niños, cómo acercarlos, en fin, creo que tiene por ahí mucho que ver. Y luego en México tenemos bastantes libros, también Tsunami, que salió hace ya 2 o 3 años, donde varias mujeres escribían sobre su relación con la maternidad o con la no maternidad. Y creo que es buen momento para leer también un poco eso. Luego tenemos un montón de libros que hablan de pandemias, de catástrofes, de pestes, que antes eran ciencia ficción y que ahora resulta que es lo que te está pasando en el día a día. Bueno, pues cada quien que busque su rinconcito de desahogo con el tema y con la emoción que guste. Afortunadamente hay libros para todos los gustos, autores para todos los gustos, y el que encuentre esa motivación, ese espacio y esas ganas para leer, la lectura siempre va a ser un lugar donde asirse. Entonces, y también decir que si no te apetece leer, que si en este momento estás bloqueada tu cerebro, que no te preocupes si todo el mundo anda haciendo 1000 cosas, aprendiendo 1000 cosas, haciendo ejercicio y aprovechando todo para ser una mejor persona. También se vale bloquearse y decir, no quiero hacer nada. No presionarse con eso, y mucho menos si estás embarazada o tienes un niño cerca, porque bastante ya es no contagiarles a ellos todo esto, como para encima exigirse a uno. Entonces, encontrar ese equipo que uno puede hacer con los niños para que ellos estén bien, pero para que tú también estés bien. Perfecto. Laura, pues muchísimas gracias. Sí, yo también, si me permites, te podría pasar una gran literatura para justo la maternidad y el posparto que hay. Carlos González es como un gurú de nosotras las dulas posparto. Entonces, bueno, pues te damos la bienvenida al mundo de la maternidad. Qué bueno que vas a regresar. Y bueno, pues nosotras nos vamos a ir un corte, se nos acabó el tiempo, Laura. Ojalá pronto te podamos invitar para hablar más de libros y, claro y de ciencia ficción, que la realidad siempre, la realidad siempre supera la ficción. Entonces, bueno, pues nosotras somos madres, estamos en la octava, vamos a un corte y volvemos.